Quisiera que oráramos allí cada uno en su casa para que sea el Señor quien nos hable. Amén. Que sea el Señor Jesús quien dé la palabra en esta noche, quien dé el refrigerio en esta noche, quien dé el alimento, porque Él es el que alimenta a su iglesia. Amén. Así que los invito a cada uno allí en su casa a que hagamos esta oración con fe para que sea Él hablándonos. Amén. Soberano y eterno Dios, Altísimo Rey del universo, a ti te doy la gloria, la honra y la alabanza, mi Señor. Señor Jesucristo, en esta noche presento delante de ti esta iglesia, esta amada iglesia, Señor, para que seas tú hablando, para que seas tú usando estos labios, Señor, para que seas tú tomando mi mente y mi corazón, Señor, para que cada palabra que salga de esta boca, Señor, sea edificante, Señor, sea edificante para tu iglesia, para cada joven, para cada señorita, para cada hermano, para cada hermana, para todos en general, Señor. Habla a mi vida y habla a tu pueblo, soberano Jesús. Señor Jesucristo, si es necesario corregir, corrígenos. Si es necesario, Señor Jesucristo, háblanos, Señor, pero que no sigamos tal vez como estemos, Señor. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, a ti toda la gloria, Señor, toda la alabanza, mi Dios. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, les invito de una manera especial a que abramos nuestras Biblias. En Mateo 26 vamos a leer todos a una sola voz, desde el versículo 39 hasta el versículo número 43. Amén. Vamos a leer en Mateo capítulo 26, versículo 39 al 43. Así que vamos a leerlo todos a una sola voz y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesta, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Amén. Bueno, mis hermanos, en esta noche el Señor me ha dado un mensaje y el título de este mensaje o este sermón es Despierta y ya no te duermas. Es la palabra del Señor. Despierta y ya no te duermas. Entonces, investigando un poco acerca de qué es dormir, encuentro yo que esta palabra se refiere en hallar un estado de reposo. Amén. Se refiere en hallar un estado de reposo y además que se suspende cualquier actividad consciente o del consciente. Al ejercer el sueño, hay privación de los sentidos, es decir, no se siente, o de movimientos voluntarios. Cuando una persona entra en un sueño, es una persona que no es consciente de lo que puede llegar a ser. Es más, yo he tenido la oportunidad de despertarme de repente en la noche porque se movió una pierna o brinqué en la cama. Amén. O sea, son movimientos involuntarios que se hacen. La persona no siente. Es más, existen varias clases de sueño o de dormir. Está el dormir profundo. La persona que de pronto, por más que se le llame, por más que se le toque, por más, es difícil que se despierte. Y también está la persona que tiene un dormir liviano, que ante cualquier movención o ruidito ya se despertó. Amén.
Sin embargo, cuando una persona entra en este sueño, su cuerpo descansa, su mente se libera, por así decirlo, se desconecta un poco el cerebro de su cuerpo. Amén. Y digamos que en este momento en que la persona duerme, no es consciente de nada. Y quisiera rápidamente ir a otro pasaje de la palabra del Señor. Cuando el apóstol Pablo está dando un sermón y hay un joven que le da sueño. Este joven se llama Eutico. Amén. Este joven le pasó algo y es que entró en un sueño profundo. Llevándolo al tema, se durmió en medio del mensaje de Pablo. Y hay una característica especial y es que este joven se durmió porque el sermón fue extenso. Amén. De pronto, si analizamos un poco la historia de este joven o la profundidad de este texto, se durmió tal vez porque de pronto no le interesaba el tema, tal vez porque de pronto ya estaba aburrido de estar allí. Se durmió tal vez porque de pronto no encontró el sentido del mensaje de Pablo. Al fin y al cabo, sea cual haya sido esa razón, se durmió. Y al dormirse tuvo una consecuencia grande y grave. Cayó. Se cayó de donde estaba. Dice la Biblia, se cayó de un tercer piso. Amén. Y cuando fueron a levantarlo, dice la Biblia que lo levantaron muerto. Sin embargo, también relata la Biblia que Pablo bajó y lo abrazó. Y los consoló a los demás diciendo, no se preocupen, él está vivo. Y ahí el Señor obró y hizo un milagro grande. Pero el tema es despierta y ya no te duermas. ¿Qué pasó con los discípulos? Cuando el Señor Jesús los llevó a que lo acompañasen a orar. Y la oración que él quería era por poder pasar esa copa, ¿cierto? Y la copa que venía o ese trago amargo que venía era la muerte. Amén. Pero siempre el Señor quiso hacer la voluntad del Dios Todopoderoso. Pasa algo curioso con los discípulos y en la primera hora, cuando Jesús volvió, los encontró dormidos también. Los encontró durmiendo. Y les reclama diciendo, o sea, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Y les advierte o les dice algo muy importante. Les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. O sea, ese velar y ese orar tiene un propósito grande. Es no entrar en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Entonces, en esta noche, ampliando un poquito el tema, despierta y ya no te duermas, quiero enfocarme en dos cosas. El adormecimiento espiritual. Cuando un cristiano entra en un adormecimiento espiritual, amén, sucede algo curioso y le pasa lo que le pasó a Eutico. Tal vez en los sermones, mientras se expone la palabra del Señor, se duerme físicamente, pero ese adormecimiento físico viene de un adormecimiento espiritual. Amén. Viene de un adormecimiento en la oración. Y puede que tenga un sueño profundo en la oración en que haya dejado a un lado la oración y lleve 1, 2, 3 días, una semana sin orar. En el adormecimiento en el ayuno. Puede que de pronto lleve 1 mes, 2 meses, 3 meses o quizás 1 año sin ayunar. Y está adormecido espiritualmente.
Y ese adormecimiento produce las tentaciones o nos permite que entremos en tentaciones y que de nuestras propias concupiscencias seamos tentados. De nuestra propia debilidad seamos tentados y tal vez caigamos, porque tenemos un adormecimiento espiritual. Un adormecimiento en oración, un adormecimiento en ayuno, un adormecimiento en vigilia. Tal vez en estos momentos, en este aislamiento en el que estamos a nivel nacional, no se hayan organizado eventos de vigilia, eventos de ayuno en los templos o en los salones de reunión. Pero pregunto yo, ¿tú lo has hecho en casa? ¿Has seguido ferviente haciéndolo en casa? ¿O te estás dejando dormir? Amén. Se duerme en algunas ocasiones en la diligencia con la que se hacen las cosas. Y ahí es donde entra el adormecimiento al servicio a Dios. Ahí es donde entra el adormecimiento en el servicio al Señor Jesús. Y ahí surge una pregunta importante. ¿Cómo le estás sirviendo al Señor? ¿Medio dormido? ¿O dormido por completo? ¿O estás despierto? Y le estás sirviendo con temor y temblor. Amén. Algo curioso que pasa también en Mateo un poco más adelante es que llegó el esposo. Y hablando de las 10 vírgenes, amén. Llegó el esposo y las encontró dormidas. De las que estaban dormidas, 5 eran las que estaban preparadas y entraron. Y las otras 5, que son las insensatas, lamentablemente se quedaron afuera, y por más que tocaron a la puerta, el Señor les dijo: no los conozco, no las conozco. Así que en esta noche, el Señor te está diciendo: despierta y ya no te duermas. Si en algún momento, si tú eres servidor, si tú eres de algún comité, si tú eres partícipe de la palabra del Señor, el Señor te dice: despierta. Tal vez en algún momento y antes de que empezara toda esta cuarentena, este aislamiento, este confinamiento, teníamos miles de excusas. Es que trabajo hasta tarde y no me queda tiempo. Es que estudio, es que infinidades de excusas. Y ahora, ¿qué excusa tenemos? Despierta y no te duermas. Hay que estar disponibles y dispuestos en todo momento. El Señor quiere usarte y muchas veces nosotros decimos: Señor, pero ¿por qué a mí no me usas? ¿Y por qué a tal hermano sí? O Señor, ¿por qué yo quisiera que tú hicieras conmigo tal cosa y que me hablaras y que le hablaras a los demás? Pero estás adormecido espiritualmente. Y el Señor sí quiere usarte, el Señor sí quiere hablar a los demás por medio de ti, quiere usarte como vaso que te escogió en algún momento. Pero tú no le has dado la posibilidad al Señor de fluir fervientemente dentro de ti, porque el Señor está dentro de ti. El Señor está contigo. Pero adormecido, por más que el Señor te toque, tú no vas a sentir, porque tus sentidos están dispersos. Tú no eres consciente de que el Señor te toca, te dice: haz esto, pero tú no eres consciente. Tal vez quisieras tú de pronto que el Señor hiciera muchas cosas grandes contigo. Que te usara tal vez en la alabanza, que te usara tal vez en la juventud, que te usara tal vez predicando la palabra del Señor. Que te usara tal vez en la oración, porque la oración es indispensable. La oración es la base de todo el cristiano. Pero si estás adormecido espiritualmente, si estás adormecido en el servicio, ¿cómo el Señor va a usarte? Si no eres consciente de lo que haces, si no eres consciente de lo que el Señor quiere hacer contigo, y te cuestionas y tal vez este mensaje ya lo hayas escuchado muchas veces. Despierta tú que duermes.
Y es ahí donde entra el Señor Jesús por segunda vez. Ya les había dicho a sus discípulos: despierten, velen conmigo, oren conmigo, para que no entréis en tentación. Y ya conocían esas palabras de Dios, ya conocían esas palabras de parte del Señor, ya lo habían escuchado. El Señor, tal vez con mal genio, tal vez con tristeza, con dolor, les los dijo: despierten, oren, velen. Y aún así, cuando volvió la segunda vez, los encontró en las mismas, durmiendo. En la palabra del Señor Jesús dice: todos los que estéis cargados y cansados, venid a mí, que yo os haré descansar. Y esto también se refiere al cansancio físico, al cansancio espiritual, al cansancio mental. No solamente es de pronto al cansancio espiritual, que de pronto ya no siento fuerzas para continuar, entonces llego al Señor y Él me da fuerzas. Eso lo hace Él. Pero no solo ahí. El Señor es grande, el Señor es omnipotente. El Señor no se limita como nosotros muchas veces queremos limitarlo. El Señor es grande en misericordia con su pueblo. Y el Señor te dice una y otra vez: despierta y ya no te duermas. Yo no sé por qué momento estés pasando en estos momentos, o por qué situación estés pasando. Tal vez estés encerrado en casa. Muchas veces quisieras salir de la casa. Y pregunto yo, en vez de querer salir de la casa, ¿por qué buscar ese espacio más bien para despertar espiritualmente, para despertar en el servicio? Uno muchas veces entonces empezó un periodo en donde nadie puede salir, nos desconectamos de todo. Se nos olvidó que éramos hijos de Dios, se nos olvidó que éramos servidores. Se nos olvidó que estamos trabajando para la juventud, que estamos trabajando para la iglesia. Y dejamos a un lado, en segundo lugar, en vez de ser el primero. Porque si antes no teníamos tiempo, ahora lo tenemos y de sobra. Sé que de pronto habrán algunos que sí salen a trabajar porque están dentro de las excepciones. Pero algo que el Señor a mí me enseñó en esta cuarentena es que cuando uno administra el tiempo, en momentos en donde no hay suficiente tiempo, en los momentos en los que sobra el tiempo, aún más uno lo va a aprovechar. Así que el Señor en esta noche quiere traerte palabra de que despiertes de allí donde estás. Y que ya no te duermas, porque de nada sirve que te levantes y vuelvas y caigas, porque entonces ¿de qué le hubiera servido a Utico si de pronto se hubiera levantado y otra vez se hubiera sentado y otra vez se duerme, otra vez se cae? Y ahí sí, quién sabe si el Señor hubiera tenido misericordia de él. El Señor en esta noche te dice: despierta y ya no te duermas. Recobra ánimo. Si de pronto estás cansado, el Señor te levanta, el Señor te recobra ese ánimo, el Señor te revitaliza, el Señor te da las fuerzas que necesitas para continuar en este camino. Es simple y sencillamente que entres en la presencia de Dios, que entres en el aposento y busques su presencia santa. Porque Él está dispuesto a reivindicarte. Él está dispuesto a restaurarte. Él está dispuesto a despertarte. Él está dispuesto a que te levantes y le sirvas con amor. Él está dispuesto a que te levantes y recobres ánimo. A que de pronto no pases de pronto como venías antes, tal vez criticando a quien tú querías reemplazar. Eso no es lo que quiere el Señor. Quiere el Señor que te despiertes y que le sirvas con amor, en unión con todos tus hermanos.
El Señor Jesucristo te habla en esta noche y te dice: despierta, joven, despierta, señorita, despierta, caballero, despierta, mujer, despierta, iglesia, y ya no te duermas. ¿Qué vas a hacer cuando venga el Señor? Cuando venga el Señor a recoger su iglesia allí en las nubes. Señor, espere que me estoy despertando. Señor, espérame un momentico más, que me estoy levantando de este sueño que tenía. No se sabe ni el día ni la hora en que el Señor venga por su iglesia, pero sí habrán señales. Y hay muchas de esas señales que ya se han cumplido y se están cumpliendo. Y tal vez hasta de pronto nos llegamos a cansar de escuchar lo mismo. Despiértate, pero no me siento dormido. Si tu conciencia no te acusa, mayor es Dios. El Señor en esta noche te habla: iglesia, despiértate y no te duermas, sino que sé ferviente en oración, sé ferviente en ayuno, sé ferviente en vigilia, sé ferviente en diligencia para el servicio a Él. Pregunto yo: ¿a cuántos has evangelizado por medio del Facebook, por medio del WhatsApp? ¿A cuántos familiares en estos momentos en casa le has hablado del Evangelio? El Evangelio, la iglesia no son esos 4 paredes en donde nos reuníamos. La iglesia de Cristo somos nosotros. Hay una comparación en donde dice que un hospital, ¿cuál es? ¿Es donde van los enfermos? ¿O son los médicos? Porque si a la hora de la verdad los médicos se van de ese hospital, queda una edificación y ya, no queda hospital. Y en estos momentos pasó exactamente lo mismo. La iglesia o los templos o los salones de reunión no se están abriendo. Pero la iglesia no se ha acabado, la iglesia somos nosotros. Y despiértate tú que duermes, despiértate y ya no te duermas. Es lo que te dice el Señor. No sé si hayas aprovechado el tiempo, y si no lo has aprovechado, aprovéchalo. Si tal vez estudias de manera virtual, en algún momento también háblale a ellos, a sus compañeros. Pero ¿cómo vas a hablarle si tal vez de pronto estás descuidado tú? Si tal vez sientes que ni siquiera Dios está cerca de ti. Si tal vez sientes que Dios te ha alejado de ti. Y eso pasa cuando uno está dormido espiritualmente. Eso pasa cuando uno está dormido espiritualmente. Cuando usted duerme físicamente, usted se desentiende de quién está a su lado, de quién está de pronto. Los que somos casados, quién está al lado, se desentiende. Los que no, ni se dan cuenta que están solos hasta que se despiertan. Así que el Señor en esta noche te dice: joven, te dice: señorita, despiértate y no te duermas. Sé ferviente, sé de ejemplo, como se lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo: que ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sé ejemplo de los creyentes en conducta, en amor, en pureza. ¿Y por qué no ser ejemplo en oración, ser ejemplo en ayuno, ser ejemplo en todo lo que se implica el servicio al Señor? Yo no conozco tu vida, la verdad. De hecho, ni cerca estoy de ti. Pero el Señor sí te habla. El Señor es el que te conoce. El Señor es el que está ahí a tu lado. El Señor en todo momento está ahí contigo. Y depende de ti, hermano. Depende de ti, joven. Que el Señor se manifieste allí en tu casa.
Que el Señor se manifieste y se glorifique allí en tu aposento. Eso no depende de nadie más sino de ti. Así como la salvación es individual, así depende también que el Señor se glorifique en ti. Busca de Dios mientras Él pueda ser hallado. Levántate en el poderoso nombre de Jesús. Despiértate en el nombre de Jesús, porque en Él tenemos la victoria asegurada, porque en Él tenemos la libertad asegurada, y porque en Él tenemos una vida eterna asegurada. Alabanzas al nombre de Jesús. Que no te pase lo que le pasó a esas 5 vírgenes, que además de que estaban durmiendo, fueron imprudentes. No estuvieron preparadas y se perdieron de ese gran evento. Y se perdieron de esa espectacular boda. Yo no sé tú, hermano, yo no sé tú, joven, yo no sé tú, señorita, ¿qué anhelas en el evangelio? Si tal vez estás ahí de pronto por una vida social, que en estos momentos ya de social no tiene nada. Pero sí te aseguro que si tú pones esa meta en el Señor Jesucristo, en esa salvación, en esas bodas del Cordero, vas a despertarte y ya no te vas a dormir, porque eso es lo que busca el Señor: adoradores en espíritu y en verdad. Porque la Biblia lo dice, porque a la hora de la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Así que no le des más cavidad a esa carne. Dale más cavidad al espíritu, que sí está dispuesto. Despiértate, tú que duermes. Despiértate y no te duermas. Yo le invito, querido joven, querido adolescente, señorita, hermano, hermana, que cierre allí sus ojos. Allí donde está. Tal vez estés reunido en familia, tal vez estés solo en tu habitación, pero así estés solo tú físicamente, ahí está el Señor contigo. Tú no necesitas de pronto tener multitud de gente alrededor tuyo para entrar en la presencia de Dios. Tú no necesitas de pronto de un evento espectacular para entrar en la presencia de Dios, de un evento extraordinario para entrar en la presencia de Dios. De eso no necesitas. Tú lo único que necesitas es tener un corazón contrito y humillado delante de Él. Un corazón que se humille delante de la presencia de Él, que Él te despierta y ya no te deja dormir, que Él te despierta y ya no te va a dejar dormir. Ese es el Dios que tenemos, un Dios misericordioso, un Dios lleno de amor por su pueblo, que a pesar de que de pronto lo irrespetes, y lo irrespetes en qué, cuando le fallas, teniéndolo ahí al lado porque no lo ves, crees que nadie te está viendo, ahí al lado lo tienes y aún así le fallas porque estás dormido. Pero el Señor te dice: levántate, despiértate y ya no te duermas. Yo sé que el Señor está haciendo algo especial. Yo sé que el Señor está obrando de una manera especial allí en cada rincón. Yo sé que el Señor está obrando. Y no es para gloria mía, no, porque esto lo dice es el Señor Jesucristo, y es para su gloria, es para su honra. Así que yo le invito a que eleve una oración de mí allí donde está. Eleva una oración allí donde estás. Eleva una oración allí donde estás, en lo íntimo, en lo secreto.
que el Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Eleva una oración diciéndole al Señor que te despierte y que ya no te deje dormir, que te despierte espiritualmente, que te despierte del no servicio, que te despierte en donde estás dormido. Dile al Señor que tú quieres levantarte para glorificarle a Él, que tú quieres levantarte y despertarte para servirle a Él, para crecer en ayuno, para crecer en oración, para crecer en vigilia. Y así que el Señor pueda usarte en lo que tú has anhelado que Él te use. Así que, mis hermanos, esta es la palabra de parte del Señor. Despiértate y no te duermas. Y cada uno de ustedes, mis hermanos, medite en su corazón. Allí donde se encuentra, hable con el Señor, que Él es el que restaura, que Él es el que renueva las fuerzas, que Él es el que despierta y despierta bien. Más que despierta más que de pronto recién levantado y lavarse la cara con agua, el Señor despierta aún mejor que ello. Mi hermano, joven, señorita, usted que está escuchando esta palabra del Señor, despiértate y no te duermas. El Señor Jesús les bendiga, mis hermanos.